Para empezar hay que tener claro que hay que tener un diseño del personaje donde podamos ver las características generales que nos permiten de una u otra manera comprender cómo va a ser las diferentes piezas, cuáles van a ser los brazos, cuáles van a ser las piernas, el tronco, la cabeza, y a partir de eso pues desarrollar lo que sería un esquema de cómo iría el esqueleto ubicado frente a lo que es la base. Este esquema nos va a permitir de todas maneras tener una claridad sobre los elementos laterales y los elementos frontales y pues obviamente la relación que se va a tener con el diseño como tal. En ese punto es importante tener en cuenta que lo que vamos a realizar ahora inicialmente es solamente la ubicación del esqueleto principal. Posteriormente se inicia lo que es la volumetría del objeto como tal. En este punto tener claro los elementos, necesitamos una base de madera, necesitamos alambre más o menos resistente y cinta para poder empezar a generar los procesos mecánicos como tal. En esa medida tenemos una tabla de MDF, en este caso un MDF más o menos de 1 centímetro de espesor. Este MDF lo que nos va a permitir es tener la base sólida para trabajar con básicamente el alambre que tenemos. En este punto hay que determinar la altura del personaje, más o menos en este caso la altura del personaje debe cumplir en el mayor de los casos unos 20 centímetros de altura, que nos va a permitir tener un grado de detalle suficiente y a la vez poder generar un desarrollo relativamente adecuado en términos de volumen, sin que sea excesivamente pesado. Entonces lo primero que hay que hacer es obviamente tener parte de lo que es el alambre. Es un alambre dulce, en este caso es alambre eléctrico básicamente con cubierta, no importa realmente el hecho de que sea alambre de aluminio, alambre de acero, lo que sea, pero que sea maleable lo suficiente, pero suficientemente resistente para que no se vaya a doblar. El objetivo es poder generar una estructura que sea la base de nuestro esquema, de nuestro modelo. En este punto hay que empezar a tomar las medidas básicamente. La idea es generar un espacio volumétrico con el cual se vea soportado por el objeto y que yo pueda generar una especie o una suerte de estructura inicial. Entonces vamos a tener dos partes, en este caso estamos hablando de 2 metros de alambre. La primera parte del metro la vamos a utilizar, tomando en cuenta el alicate, vamos a cortarlo para poder tener un material más o menos de 1 metro, más o menos. En ese punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inicialmente lo que hay que hacer es tomar en cuenta la estructura, vamos a tomar por mitades. Esta estructura la vamos a empezar, digamos que a modelar o a moldear según nuestras necesidades. La idea es que sea realmente equiparable, que sea más o menos medida. Empezamos a tener en cuenta cosas como por ejemplo dobleces angulares que sean muy claros y vamos a tomar más o menos una medida. En este caso por ejemplo estamos hablando de una medida que está alrededor de los 10 centímetros, más o menos 10 centímetros de ancho, para que nos dé una base más o menos amplia. El objetivo aquí es diferente que cuando se trabaja para stop motion, es decir, el objetivo aquí no es evitar que queden visibles las estructuras, sino generar un soporte lo suficientemente recio. Este va a ser el frente de nuestro personaje, realmente el personaje igual va a quedar mirando hacia esta zona. Hacia atrás lo que vamos a hacer es llegar a tomar un doblez. En este punto uno puede llegar a hacer elementos de fijación. ¿Qué quiere decir los elementos de fijación? Puede tomarse algunas placas como este estilo para generar posibles puntos de cierre o para apretar. Uno puede utilizar de esta manera para evitar tener que entorchar el alambre. Una vez tenemos colocado los diferentes elementos, ¿qué se logra con esto? Primero, que el alambre quede lo más limpio posible y no genere niveles en momentos de la referencia. Y segundo, se puede generar de todas maneras un entorchamiento alrededor de la figura sin que genere ellos que sean mayor y que se enrollen con el alambre alrededor, o estas placas que sirven como un elemento de sujeción un poco más dinámico. En este caso lo que vamos a hacer es doblar el alambre, que va a ser el soporte. Se va a doblar en esta sección, que es digamos de manera vertical, lo que nos va a permitir en un momento determinado poder tener el punto de partida para la estructura que estamos buscando. En el sentido de la estructura, ahí vamos a apoyarnos mucho con la cinta aislante. Vamos a hacer unos amarres con respecto a lo que va a ser la forma en la que se va a agarrar este elemento. Para este punto lo que vamos a hacer es básicamente volver a doblar dependiendo de la altura del personaje. Tomen en cuenta que en este caso el punto principal sería básicamente la cadera, es decir, más o menos la mitad de la altura, y ahí vamos a tomar más o menos medidas. Habíamos hablado de 20 centímetros, que no van a ser a ras de tabla, porque obviamente ya tenemos un elemento que nos da una altura, y lo que vamos a hacer es elevarlas básicamente un poco. Esos 10 centímetros nos daríamos a esta altura,
y aquí donde hacemos nuevamente un doblez. En este caso hacemos el doblez hacia el frente, que va a ser como la parte de la estructura que nos interesa, y repetimos la misma distancia. En este caso, por ejemplo, nos sumaría en total casi 12, desde el punto de partida hasta este punto. Acá tenemos el otro doblez, tomamos en este caso con el alicate y hacemos un doblez en ángulo recto. Aquí posteriormente vamos a determinar qué tanto va a coger de profundidad el personaje en nuestra escena, para poder posteriormente tomar las fotografías adecuadas. Y lo que vamos a hacer básicamente es una división que nos permita que el personaje esté en el centro de la tabla. Entonces de esta manera básicamente tendríamos un doblez alrededor de unos 5 centímetros. Esos 5 centímetros hacemos nuevamente un doblez, pero en este caso sería un doblez que se hace de manera horizontal. Teniendo ya este doblez de manera horizontal, repetimos el proceso en el otro lado, en el otro eje. Y aquí ya tenemos el principio de la estructura de rotación. De acá es donde se va a enganchar el personaje para poder estar ubicado cuando estemos haciendo todas las pruebas. En este punto, estos elementos, volvemos a hacerles una estructura de doblez aquí en el medio. Más o menos a unos 2 centímetros y medio, 3 centímetros, que van a ser los elementos con los cuales se va a generar el punto de pivote para nuestro modelo, que va a ir engarzado de esta parte en la parte de la espalda. Estos elementos, como tengo acá, pues para poder adherirlos, para poder mantenerlos lo más recios posibles, vamos a utilizar cinta aislante, una buena porción de cinta aislante. Lo que vamos a hacer es tratar de ubicarlos entre ellos. No importa que no quede, digamos que exactamente simétrico. El objetivo es, en un caso determinado, tener la posibilidad de tener las dos estructuras adheridas. Entonces tenemos básicamente el esqueleto de esta estructura y le vamos a hacer, en este caso, un amarre con la cinta aislante. El objetivo de esto es ¿cuál? El objetivo es tener una estructura lo suficientemente amplia que le dé solidez al personaje para que cuando se esté generando ya la forma definitiva, en este caso aquí, ya tendríamos parte de nuestro esqueleto estructural. Ya tenemos la base, tenemos como la raíz de este esqueleto. Aquí estaría nuestro personaje en la parte frontal, y de acá es donde ya vamos a tener que hacer, pues hacemos el cierre. Ya tener toda la estructura con la cinta, lo que hacemos aquí puede ser que hagamos un enganche interno o un enganche externo, básicamente. O sea, ¿qué significa esto? Que podemos hacer que el personaje se adhiera a estos elementos, o sea, partir de acá para hacer la estructura del esqueleto como tal, o utilizarlo como un punto de amarre en donde cruzamos un alambre para que se pueda rotar hacia arriba o hacia abajo de nuestro personaje. Pero todo eso va a venir dentro de las decisiones. Normalmente, personalmente, trabajo más con una estructura fija que me permita entender hacia dónde van los diferentes elementos. Entonces aquí tenemos en este caso, tratando de remitirnos a lo que sería la estructura como tal que está creada acá. Entonces en este caso lo que hacemos es, el personaje va hacia arriba, parte de la estructura, aquí ya digamos que de donde se desprenderían los otros elementos, y acá lo que es básicamente la cadera. Podemos utilizar parte de la estructura a partir de esto, es decir, empezar a determinar realmente hasta dónde van los diferentes elementos, en este caso pies, manos. Tratamos de trabajar con lo que son las proporciones y doblando en ángulos rectos para este fin. Aquí lo que estamos haciendo es un personaje para pose T. Aquí no estamos trabajando pensando en que se vaya a mover dentro de una superficie como tal. Eso nos va a dar más o menos la medida de lo que va a implicar en un momento determinado. Esto puede subir directamente hasta la cabeza. Ya sabemos que más o menos son 20 centímetros partiendo del punto central. Si tenemos 20 centímetros, por acá llega la cabeza básicamente. Entonces tenemos en este caso un personaje. La cabeza vendría hasta esta zona. Aquí podemos generar un doblez más o menos. Generamos un doblez que nos va a servir para darle volumen a la estructura de la cabeza como tal.
más o menos donde va a ir la cabeza, ya sabemos más o menos donde llega las piernas, aquí llega la cadera, de aquí bajaría lo que son las piernas básicamente. Y en este caso, digamos que tengo que tomar la altura de las piernas, a partir de acá más o menos nos da en este punto unos 9 centímetros. Tenemos que hacerle doblez, en este caso tomaríamos los 9 centímetros a partir de este punto y los trabajaríamos hasta esta altura. Acá, ¿qué toca hacer? Toca hacer otro doblez que va a ser la estructura de nuestra pierna, en el caso de nuestro personaje. Obviamente hay que darle algo de volumen, eso va a ayudar a tener que evitar hacer tantas estructuras. Vamos a saber más o menos cómo funciona nuestro personaje. En este caso, por ejemplo, tenemos un doblez hacia adelante, luego la rodilla vira hacia atrás. Nos va a permitir que podamos hacer un desnivel un poco diferente, en este caso más o menos de esta manera, tomando en cuenta la estructura del esqueleto que tenemos en este punto. Estamos haciendo aquí los dobleces correspondientes y lo que vamos a hacer es básicamente aprovechar este alambre para generar, en este caso, una forma que nos va a servir para darle, digamos que un volumen básico a la estructura global. En este punto aprovechamos nuevamente la cinta de enmascarar, la cinta aislante, perdón, y lo que hacemos es fijar esta zona. Ya tenemos una estructura bastante recia. Eso nos va a permitir poder tener el personaje, levantarlo o acomodarlo según las necesidades para tenerlo listo para una pose T como tal. Ahí continuamos luego con la estructura del otro lado y los brazos como tal. Para los brazos lo que vamos a hacer es empezar tomando en cuenta la altura que vamos a necesitar, en este caso por ejemplo de toda la pose T, tomar en cuenta la altura del personaje, cómo esté ubicada, tomando en cuenta la proporción. En este caso sabemos que los brazos tienen una proporción casi que igual a la altura. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es básicamente tener en cuenta que la saliente de los brazos hasta la cadera nos va a dar la altura del personaje. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Obviamente tenemos que tomar en cuenta la división del brazo. Vamos a trabajarlo desde más o menos de esta manera. Y lo que vamos a hacer es generar un doblez, en este caso un doblez de este estilo, que posteriormente vamos a generar en inverso, es decir, que vamos a hacer este doblez. Lo apretamos fuertemente de esta manera y tenemos que hacer el doblez para el otro lado del brazo. Entonces en este caso tomamos la medida como tal. En este caso estamos hablando de más o menos 11 centímetros y vamos a hacer ese doblez. Entonces trabajamos más o menos 11 centímetros, más o menos hasta acá. Quiere decir que desde acá tenemos que hacer nuevamente un doblez más o menos hasta esta altura. Tenemos más o menos la pose T, tenemos que mirar que estén bien cuadrados, los excedentes se van a eliminar. Teniendo bien proporcionado más o menos el personaje, igual hay cosas que van a sobresalir con respecto al otro extremo, vamos a trabajar acá sellándolo con cinta de aislante como tal. Entonces aquí el asunto, la cinta aislante va a servir no solamente como una forma, digamos, que de asegurar ciertas partes, sino como elemento fundamental de la estructura. Entonces vamos a ser generosos en la construcción de la cinta, que quede bastante sólido, bastante apretado.
De esta manera tenemos ya el eje de los brazos también ubicado. ¿Eso de qué nos sirve? Nos sirve para poder tener claridad de cuál va a ser la ubicación del personaje en términos generales, y pues a medida que vaya cogiendo volumen, la estructura nos va a permitir tener la resistencia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que esto se pueda apoyar, posteriormente se va a apoyar aquí en la propia estructura, en la propia tabla, y nos va a permitir tener claro cómo va a funcionar el personaje en pose T. Para el otro lado, para el otro extremo, básicamente debemos replicar el proceso, solamente que en este caso vamos a hacer un doblez y vamos a tratar de continuar la forma que estaba sugerida desde la pierna, solamente que la vamos a hacer pensándola para el otro lado. Entonces tenemos que plantearnos cómo va a funcionar el doblez, pero invirtiendo la estructura, es decir, que esto en vez de ir hacia adelante debe ir hacia atrás, y así vamos logrando que se vaya generando el proceso de la pierna. Entonces vamos haciendo esto, entonces lo que vendría a este lado vendría de esta manera, va haciendo los equiparables, lo mismo en esta zona, vamos haciendo los dobleces y nos va dando la estructura que necesitamos nosotros. Entonces vamos haciendo este tipo de dobleces. También se pueden utilizar algún tipo de plantillas que nos vayan a dar ciertas formas básicas, que son muy recomendables para poder tener una estructura básica. No hay que ser excesivamente simétricos porque eso se va a encargar el volumen general. Doblamos de esta manera, llegamos hasta el extremo y no vamos a quitar este pedazo. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este pedazo para generar una contraforma. Apretamos bastante bien, de esta manera. Nuevamente, primero que nada, utilizamos la cinta, en este caso, para sellar esta primera parte de la estructura. De esta manera podemos tener este elemento aquí bien ubicado. Y nos va a servir para determinar el ancho de nuestro objeto. Ya teniendo esto acá, vamos a fijar el resto de la estructura. Como pueden ver, aquí ya va uno cuadrando las alturas. Y nos va dando ya una forma concreta de cómo va a quedar el personaje. Aquí volvemos, vamos a cortar un poco la cinta y lo que vamos a hacer es terminar de empatar el torso. La cinta aislante, digamos que es un muy buen elemento porque es flexible, se estira, nos va a permitir, digamos, que tenga formas que con otros elementos serán un poco más difíciles. Ya tenemos básicamente la estructura, ya uno empieza a refinar sus comportamientos. La memoria aquí no importa mucho porque se puede forzar, el objetivo es que quede el personaje en pose T y empezamos a tener ya una estructura central. Este esqueleto, digamos que de base, nos va a permitir empezar a evaluar los grosores, hacia dónde debe tirar una estructura a otra, y como su objetivo no es la movilidad, pues obviamente podemos utilizar esta estructura y esta herramienta para poder manipularlos y hacer dobleces que nos vayan orientando en el proceso como tal. Ya a partir de acá, viendo lo que es el relleno, empezar a darle volumen a partir de la estructura
y es tomar en cuenta cuáles van a ser los elementos. En este caso la cabeza tiene que generarse un volumen suficientemente grueso, lo mismo en el torso y en las piernas, para que nos vaya dando los elementos que estamos requiriendo en términos conceptuales. A partir de ahí, pues obviamente surgen una serie de elementos que nos van a dar la facilidad con respecto a este ejercicio como tal.